Bueno, y así concluye esta conferencia mañanera, concluye temprano, a diferencia de muchas otras conferencias mañaneras, usted lo sabe, a veces se llevan mucho tiempo en las presentaciones y etcétera. Esta vez, simple y llanamente fue una presentación de la nueva y sexta subasta que realizará el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Una exposición muy breve en la que pues dieron a conocer que van a subastar desde joyas hasta vehículos, propiedades, etcétera, 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 incluso activos, es decir, dinero, van a subastar dólares, este 14 y 15 de diciembre en la ex residencia oficial de Los Pinos, hoy museo gratuito para todos los mexicanos. Y bueno, pues de aquí se va la situación algo más interesante, a la cuestión del outsourcing. Lo que vendría siendo la subcontratación de personas, una situación que es absolutamente indignante, injusta en México, una situación que verdaderamente nos duele a muchos y que pues pensaríamos que un gobierno de izquierda, que los legisladores de izquierda tendrían un gobierno de izquierda, legisladores de izquierda estarían de acuerdo absolutamente con acabar con el outsourcing. Es algo que se vota, que se busca votar precisamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En el Senado se queda congelado y para mí es esta la realidad, para mí es un chale. El mismo senador de Morena, Ricardo Monreal, congela la iniciativa contra el muy injusto outsourcing, diciendo que pues obviamente se necesitan hacer más consultas y etcétera. La verdad es que, híjole, pues es una situación que debería ya discutirse. Obviamente los empresarios, las grandes empresas, los grandes negocios no están de acuerdo, porque para ellos es muy fácil, con la mano en la cintura, contratar a una persona sin darle seguro social, vacaciones, aguinaldo, sin darle ningún tipo de beneficio laboral. Eso es el outsourcing. El outsourcing en estricto sentido es contratar a otra empresa que proporcionará empleados que actúan bajo el régimen de honorarios para el Servicio de Administración Tributaria. En este régimen de honorarios simplemente se le paga a un trabajador por servicios prestados en el momento, por decirlo así. Pero muchas empresas, con tal de no darle a sus trabajadores estos beneficios de ley, estos beneficios laborales, con la mano en la cintura, contratan a una empresa de outsourcing. La empresa de outsourcing contrata por su parte a personas bajo el régimen de honorarios. Y estas personas que deberían estar haciendo solamente un trabajo aislado, están en realidad como empleados de una empresa, de una planta, de una fábrica, así como empleados ellos. Están, es que quiero dejárselo muy claro. Sin ser empleados, ¿me explico? Son empleados sin ser empleados. Están contratados por otra empresa. Esa otra empresa los contrata en el régimen de honorarios. No existen, por decirlo así, para el seguro social. No existen. No existe esa persona. Y sí existimos como trabajadores. Y como trabajadores esperaríamos que el gobierno enfrentara este tipo de situaciones. Y son los legisladores de Morena, no todos, porque la senadora Citlali Hernández ha sido una fuerte defensora de acabar con el outsourcing en México. De hecho, le tenemos unas declaraciones más adelante. Pero pues es un Ricardo Monreal que con la mano en la cintura también dice, no, vamos a suspender esta votación, vamos a congelar esta votación hasta que escuchemos a los pobres empresarios. Eso me parece una verdadera chingadera. Yo sé que este programa lo ven y lo escuchan muchos legisladores. Dejémonos de pendejadas, por favor. Dejémonos de pendejadas. Ustedes saben perfectamente que el outsourcing acaba con, la fiabilidad laboral de cualquier persona. Ustedes saben perfectamente que el outsourcing no es bueno para los trabajadores, es bueno para las pinches empresas, pero no para los trabajadores. No tienen ningún tipo de seguridad social.
y ustedes nos representan como legisladores. Se lo creo de los del PAN, se lo creo de los panistas, de los perredistas, de los priistas, que siempre nos han dado a tole con el dedo y que han entregado a este país en bandeja de plata. Pero ¿qué pedo con Morena? ¿Por qué no se ponen las pilas? ¿Por qué congelan esta votación? ¿Por qué no de una vez por todas acaban con el outsourcing? Lo regulan aunque sea. ¿Por qué? Con esto saludo a mi querido amigo corresponsal Rafael Herrera, porque de esto se habla en la conferencia mañanera. Se lo plantean al presidente, le plantean esta injusticia al presidente. El presidente dice, bueno, ya que tendrán esta consulta, hagan su consulta, pero yo no me puedo meter. Ellos son el poder legislativo, yo soy el poder ejecutivo. Lo más que puedo decir es, ok, adelante con esa consulta, estoy de acuerdo con que consulten a otros, a todos los involucrados, pero yo no le voy a decir ni a Napito ni a Monreal qué hacer. Rafita. Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, Toño, pero yo creo que bien lo dices, creo que el poder legislativo está quedando a deber a la ciudadanía a una violación, yo lo digo así, de derechos humanos, de derechos laborales, que se tiene que eliminar el outsourcing. Miles de millones de pesos que no pagan esas empresas de impuestos, que esclavizan, que no les dan los derechos a los trabajadores, que no generan antigüedad, que no tienen prestaciones. O sea, en general eso es un cáncer, pero que metieron las empresas para ellos no pagar impuestos, o mejor dicho, para deducir impuestos, porque meten estas intermediarias, con esto les factura la intermediaria, se vuelve una deducción de impuestos. Ellos ya no se hacen cargo del trabajador porque entran con un contrato, y vamos a llamarlo entre comillas, vamos a ponerlo entre comillas, un contrato laboral que no cumple con las necesidades de los trabajadores en México. Este es un tema muy amplio, muy complejo, es un cáncer, hay que decirlo, Toño, que esperemos que el Poder Legislativo, los senadores, pues se pongan las pilas y que no se pongan nada más del lado de los empresarios, se tienen que poner del lado de los trabajadores porque hay una gran violación a los derechos laborales con estas outsourcing que violan los derechos laborales y que, repito, no pagan la gran mayoría impuestos en México y que solamente llegan aquí a nuestro país a realmente a darle en la torre y casi esclavizar a nuestros trabajadores. Yo te voy a preguntar a ti, Rafa. La mayoría del pueblo, la mayoría del hombre y la mujer de a pie, del ciudadano y la ciudadana de a pie, ¿por quién votaron? Por Morena. Ahí fue una ola y creo que están siendo mal representados en este rubro. Están siendo mal representados los que votaron por Morena. Y mucha gente, yo te puedo decir, yo incluso en el chat te puedo asegurar, Toño, que mucha gente está en contra del outsourcing y ellos tienen que responder porque no puede ser posible que estén votando a favor, que la estén dejando en la congeladora cuando es una petición de millones de mexicanos. Así es, Rafa, definitivamente. Ahora, no es la primera vez que escuchamos a un Ricardo Monreal cediendo a las, pues, ¿cómo decirlo?, necesidades de los poderosos. Es el mismo Ricardo Monreal que pide otro voto para que sí le concedan a Manuel El Goro Velasco la licencia como gobernador, la licencia para que termine su mandato como gobernador de Chiapas, la licencia como senador. Es el mismo Ricardo Monreal que se enfrenta a sus compañeros en la elección de la presidencia de ese Senado. Es el mismo Ricardo Monreal que la semana pasada o antepasada, no me acuerdo, intentó restablecer la votación para la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos luego de que se pusieran a chillar los panistas. Qué bueno que no lo logró, qué bueno que sus compañeros dijeron, no, ni más. Hoy es un Ricardo Monreal que consigue, Rafa, congelar esa regulación al outsourcing hasta que consulten a todos los involucrados. No, yo no sé si es un Ricardo Monreal que sea de Morena.
O sea, aquí Yo parece que es un Ricardo Monreal del PRI o del PAN. totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y cede a las presiones de los empresarios. Yo por eso digo, si vamos a hablar de presión, yo creo que estaría bien con una consulta, una presión por parte del pueblo, una presión ciudadana para los legisladores que se pongan a chambear, que saquen de la congeladora esta votación y que se vote en contra del outsourcing, porque repito, es un cáncer que le ha beneficiado a los empresarios, pero que le ha perjudicado a millones de mexicanos que no tienen seguro social, que no tienen antigüedad, que no tienen casa, que no tienen los derechos que deberían de tener todos y cada uno de los mexicanos que laboran en México, deberían de tener varias prestaciones y que las outsourcing no lo hace. Ahora, Y Rafa, eso perdón que te parece. interrumpa ahí, pero le preguntas a un empresario, oye, ¿estás de acuerdo con que se aumente el salario mínimo? Pues te va a decir que no. Le preguntas a un empresario, oye, ¿estás de acuerdo con que a tus empleados se les dé seguro social, que tú te tengas que pagar esto, que tengas que pagar extra para que estén asegurados, para que tengan vacaciones pagadas, aguinaldo? Pues te va a decir que no, pues obviamente, gente ambiciosa, canalla. ¿No? O sea, pinche consulta de mierda. Van a consultar a esos empresarios a decirles, oiga, ¿está usted de acuerdo en que se le dé aguinaldo a su trabajador? Que pueda tener la fiabilidad laboral para que también consiga una casa, tenga vacaciones pagadas. Pues, ¿qué va a decir ese cabrón o esa cabrona que tenga una empresa? O sea, a menos que tenga conciencia social, que hay muchos empresarios que sí la tienen, y esos son los que no ocupan el... O sea, los empresarios que tienen conciencia social son los que de ninguna forma han ocupado el outsourcing nunca. Nunca no lo han utilizado nunca. Y le van a preguntar a los que sí lo utilizan, pues ya estuvo, que ya perdimos, ¿no? O no sé qué opines, Rafa. Si te das cuenta, Toño, las que utilizan los outsourcing son las grandes empresas o las grandes o medianas empresas. Las pymes, vamos a llamarle así, a los pequeños, a los micro empresarios, ellos no utilizan esas agencias, las utilizan las grandes empresas. Yo creo que los micro, medianos, pequeños empresarios, ellos no les interesa tener estas intermediarias. Ellos buscan la manera de darse de alta en la hacienda, de darse de alta en el seguro, para darle ese seguro social a sus trabajadores. Y eso es lo que deberían de hacer las grandes empresas. Y desgraciadamente aquí en México, por eso los grandes empresarios pues prefieren utilizar estas intermediarias para subcontratar a sus trabajadores. Y yo creo que eso es lo que se tiene que terminar, porque repito, es un cáncer que le a México, que no pagan impuestos y que esclavizan a nuestros trabajadores, Toño. Exactamente. Ahora, esto va para los legisladores de Morena. Ustedes son la marca también Andrés Manuel López Obrador, y hay que dejarlo muy claro. El presidente sí tiene una idea progresista. El presidente sí cree que el político es un servidor del pueblo y que tiene que hacerlo con vocación. No sé si ustedes lo tengan o no sé por qué, si ustedes están en la política por eso, por X o por Y. No lo sé. Pero si no se dan cuenta de esto, si no se dan cuenta que la están cagando, les van a pasar la factura. Les van a pasar, el pueblo les va a pasar la factura. No Antonio Ruiz, no Rafael Herrera, no Vicente Serrano, no Sin Censura. El pueblo les va a pasar la factura. Entiendo que Rafa se tiene que ir porque ya me lo están corriendo de ahí del salón de tesorería. Rafita, te ven un ratito, ¿ok? Así es, Toñito. Nos vemos al ratito. Ya tenemos que desalojar el Palacio de Tesorería. Nos vemos en unos minutos. Ya ve usted cómo corren a mi pobre Rafita del salón de tesorería de Palacio Nacional. Es algo... pues bueno, ni modo, porque tienen que hacer cosas en ese salón de tesorería y por eso lo sacan a los periodistas, pero bueno, lo tendremos en unos momentos más. Disculpen a los que creen que me estoy extralimitando con mis palabras, pero a mí me da mucho coraje que se abuse de la gente, que abusen de usted. Me da mucho coraje escuchar una y otra vez
que las personas no tengan seguro social, que no se puedan ir de vacaciones, que si se van de vacaciones, si osan irse de vacaciones es sin sueldo, que en estas navidades no les van a dar un aguinaldo, algún tipo de bono en estas fiestas. Me da mucho coraje que muchas personas tengan que rentar toda su vida, a pesar de que trabajan como hormigas todo el día, ¿no? Como burros todo el día, desde que amanece hasta que anochece, y no puedan comprarse una casa. Gente que le echa ganas todos los días, mexicanos y mexicanas que le echan ganas todos los días, y no se vale. No se vale que se haya establecido este sistema, modelo terrible del outsourcing durante todo el periodo neoliberal. No se vale. No se vale, y voy a seguir hablando así de fuerte sobre el outsourcing, muy encabronado. Espero contagiarle a algunos este encabronamiento, porque le digo, los que deciden no son los legisladores, somos nosotros como pueblo. Democracia, el poder del pueblo. Nosotros somos los que los podemos quitar, y va a haber ya una figura para que quitemos a los que no estén respondiendo como se debe. Bueno, sin más por el momento, sigamos por favor con el resumen de esta conferencia mañanera, porque precisamente habla el presidente sobre los salarios de los funcionarios. Dice que nunca más aumentarán por encima de la inflación. Usted recordará que mientras el salario mínimo de los mexicanos siempre se quedó rezagado, y hoy un salario mínimo está en aproximadamente 90 pesos por 8 horas, los políticos y los funcionarios en general, los funcionarios públicos en general, seguían subiéndose su salario muy por encima de la inflación, les valía madres. Bueno, dice López Obrador, dice el presidente, que no más, que también los organismos autónomos tampoco pueden ganar más que el presidente, ¿no? Y, en definitiva, que los salarios de los funcionarios no van a aumentar por encima de la inflación. Así de sencillo, y eso me parece absolutamente correcto. Que aumenten los salarios del pueblo, que aumenten los salarios de los que sí trabajan, ¿no? Bueno, algo que estuvo muy, muy fuerte en la conferencia mañanera es que nuestro colega, compañero corresponsal Ramón Flores, le planteó al presidente López Obrador que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, mandó detener al periodista Gabriel Benzor Fabián, imagínese usted, porque le tomó unas fotos mientras jugaba tenis. Mire, es sabido que Javier Corral es un fanático del tenis. Le encanta jugar tenis, le encanta ver tenis, le encanta jugar tenis. Es fanático Javier Corral. Bueno, y también sabemos, bueno, eso es un hecho, ha estado en los medios de comunicación. En los últimos meses han habido una serie de encontronazos con los medios de comunicación, con los periodistas de a pie, ni siquiera es con así de el periodista, el reportero de Televisa o el de TV Azteca ahí, las vacas sagradas del periodismo. No, con los reporteros que sí van a los chacaleos, que sí están en las conferencias de prensa, los reporteros que sí son reporteros, que sí se fundieron en la calle, en el campo, así de sencillo. Bueno, pues ha tenido una serie de problemáticas Javier Corral, de hecho, hasta los acusó de la problemática en Chihuahua cuando le cuestionaron sobre la masacre de los Levarón y muchas otras cosas. Es un Javier Corral que el presidente López Obrador no se equivoca, señoras y señores. Sí ha sido progresista, pero ha quedado mal últimamente, así, esa es la realidad. Miren, Ramón Flores le plantea al presidente López Obrador esa detención del compañero periodista Gabriel Benzor Fabián. Estaba detrás de una reja y le empezó a tomar fotos. Javier Corral manda a sus guaruras ahí pues amedrentar al periodista. Le quitan la cámara, lo detienen y lo obligan a borrar las fotos. Así de sencillo. A mí me da la impresión, y lo digo con mucho respeto, que el presidente defendió a Corral al decir que es un agente progresista, que no lo considera un represor, pero dice, bueno, yo no me voy a meter en esto. Yo sé que Javier Corral ha sido un político progresista, que muchas veces ha tenido sus propios encontronazos con su partido, con el Partido Acción Nacional. Es amigo, y él lo dice abiertamente, de Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña lo considera un colega.
Un hombre como Gerardo Fernández Noroña lo considera un colega en esta búsqueda por el progreso de México. Es un hombre, es un político que denunció al PRI desde tiempos memoriales, que siendo gobernador, pues fue de los que sacaron primero toda la información sobre Duarte y sobre este esquema de pues robo, porque eso es lo que fue, de robo de presupuesto para las campañas priistas, en la que Alejandro Gutiérrez se vio involucrado y después perdonado por los mismos priistas que estaban en el poder. Sí, es un agente de progreso, pero no sabría realmente si estoy de acuerdo con el presidente López Obrador al decir que Javier Corral no es un represor, porque esta es una evidente forma de represión. Uno siendo figura pública, pues ni modo, le tiene que tomar fotos. Está jugando tenis y hay un periodista por ahí, pues le tiene que tomar fotos, es parte de... Él es el gobernador de Chihuahua. Ahora, una cosa es decirle, a ver, cabrón, no me tomes fotos, estoy en mi tiempo libre, déjame en paz. Mando a mis guaruras, lo detienen con todo el lujo de la violencia, le quitan su cámara y le hacen borrar las fotos. Pues no, eso no está bien. Eso sí es represión, con todo respeto. Eso sí es represión. El presidente López Obrador dice que no se va a meter en este caso. Dice que se reserva su derecho de opinión, pero que nos ofrece a los periodistas que esta situación, este incidente, va a ser tema en el orden del día durante la próxima reunión que tenga con los gobernadores. Entonces, bueno, pues este sí es un triunfo, una victoria para Gabriel Benzor Fabián, periodista, porque, compañero Gabriel, tu tema va a estar dentro de la agenda, dentro de la orden del día, cuando el presidente convoque a los gobernadores. Bien ahí, no se quede callado, amigo, bien ahí, bien ahí. Y qué bueno porque que lo mencione Ramón Flores ahí en la conferencia mañanera, no se queden. Estos sí son periodistas, y estos sí son ataques, esta sí es represión, no que te griten chayotero personas de la tercera edad y se burlen de ti, eso es burla, ¿eh? Para eso no hay que estar llorando. Hay que denunciar cuando sí haya represión, como en el caso del compañero Gabriel Benzor Fabián, así de sencillo. Y bueno, le plantearon también al presidente López Obrador que de acuerdo al New York Times, 213,000 armas llegan ilegalmente a México desde Estados Unidos cada año. Según el Los Angeles Times, fueron en total 2 millones de armas en 10 años. Para esto el presidente le da la palabra al general secretario de la Defensa, a Crescencio Sandoval, quien amplía estas cifras, ¿no? Dice que entre 2009 y 2019, en efecto, en esta década, entraron legalmente 470,000 armas a México, legalmente. Mismas que ellos mismos, y usted lo sabe, está en la Ley Federal de Armas y Explosivos, el ejército distribuye, comercializa con las dependencias policíacas, entre los particulares, personas físicas, personas jurídicas o personas morales, ya lo sabe usted que ya cambió a personas jurídicas a las empresas que se dedican a la seguridad, ¿no? Y en esta década, en efecto, entraron más de 2 millones de armas ilegalmente. Cuando veo estas cifras yo, en un principio, veo estas cifras aterrorizado, digo, chinga, imagínese usted, 470,000 armas ingresaron legalmente. Para el ejército de México, para el ejército mexicano, la marina, la fuerza aérea, para las policías y etcétera. Es decir, híjole, menos de 500,000 de armas entraron legalmente, que son las que utilizan las fuerzas federales y aparte se distribuyen también entre los mexicanos que puedan adquirir un arma o entre las empresas de seguridad. Pero más de 2 millones fueron ilegalmente. Dije, no, me preocupó, ¿no? Porque dije, bueno, pues esto evidentemente deja a las Fuerzas Armadas, a las policías en clara desventaja, ¿no? O sea, imagínense, si en la última década ingresaron legalmente 470,000 armas e ilegalmente 2 millones, pues entonces los delincuentes tienen 1,5 millones más de armas que las policías y que las fuerzas federales, que
que las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a mí eso me preocupó muchísimo. Bueno, aclara al final el general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, que ya recuperaron en esa década 1,680, bueno, casi 1,680 armas. Casi 1,680, perdón, 1,680,000 armas, ¿no? Recuperadas. Entonces, pues bueno, ya sabe que sí, más de 1,500,000 de armas recuperadas. Eso es lo interesante, lo fuerte, lo que tenemos que plantear aquí, ¿no? Entonces, se recuperan estas armas. No es que el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, las policías de México, las fuerzas de seguridad estén en desventaja, ¿no? Se recuperaron ciertas armas y además recuerde que el Ejército tiene su propia industria armamentista, su fábrica del Ejército, ¿no? Ellos hacen sus propias armas, así que no se preocupe. Ahora, le preguntan, la reportera de Reforma le pregunta precisamente al general secretario de la Defensa cómo entran esas armas a México. Y el general secretario de la Defensa dice que obviamente tiene que ser vía terrestre, ¿no? La mayoría de las armas. Más adelante se da a conocer que no solamente obtenemos armas de los Estados Unidos, la mayoría sí, la gran mayoría, pero también entran desde Europa. Bueno, las que vienen desde Europa llegan vía marítima. Las que llegan desde Estados Unidos es en vía terrestre y de hecho muestra una serie de imágenes interesantísimas. Cómo es que, por ejemplo, utilizan hasta refrescos. Imagínese usted, botellas de refrescos para meter armas ahí. Eso está... Cómo ponen armas en los motores de los coches, que parece que es parte del motor, pero es un arma. O como si se tratara de un juguete, ¿no? Como una de esas pistolas futuristas que están llenas de colores y etcétera y lucecitas, adentro traen un arma de verdad. Imagínese usted. Así es como meten las armas a México. Ante esto, el presidente aclara, por cierto, que va a ir a México el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, va a ir a México en los próximos días, pero en un ánimo de cooperación. El presidente López Obrador asegura que hay que controlar no solamente la droga, sino los dólares y las armas. Por eso es que se van a reunir para hablar de todo esto. Pero aseguró y dejó muy claro esto, ¿no? Muy, muy claro. Mientras estén en el gobierno, no se va a permitir ningún operativo como Rápido y Furioso. ¿Se acordará usted del operativo Rápido y Furioso con Calderón, ¿no? Ese en el que permitieron la entrada de armas que supuestamente tenían un localizador para poder encontrar a los criminales. Es algo verdaderamente estúpido. Una serie de armas que entraron a México con localizadores y que luego se perdieron. No sirvieron los localizadores. Y esas armas sí se utilizaron para matar gente, para destruir familias, para cometer ilícitos, para cometer delitos. En tiempos de ese hombre que usted ve ahí, de Felipe Calderón. Él sí permitió esta operación fallida, llamada Rápido y Furioso. Él sí permitió que entraran armas que mataron a mexicanos y mexicanas. Bueno, también el presidente se refiere a los fraudes electorales, precisamente hablando de Felipe Calderón. López Obrador se refiere a los fraudes electorales. Esto luego de que le plantearan la acusación de que Carlos Romero de Champs sigue operando mediante Manuel Limón y que la Secretaría del Trabajo es cómplice de todo esto. El presidente dice que obviamente están investigando esta situación, pero en esencia habla de los fraudes que ocurrían en otros momentos. ¿Cuántos fraudes en los estados, en los municipios, en los sindicatos? Imposiciones, autoritarismo. Pero, aclara, y lo dice muy claramente, están empezando una nueva etapa y dice que va a llevar un tiempo. En cuanto a todo esto. También le preguntan al presidente López Obrador cómo le fue en su reunión, de qué hablaron en la reunión con la familia Levarón. Hoy se cumple un mes de esa masacre tan horrenda y le preguntan al presidente López Obrador pues en qué quedaron durante esta reunión y en qué va lo de la designación de Estados Unidos a los cárteles mexicanos como terroristas. En primer lugar, el presidente López Obrador dice que esta reunión se lleva a cabo en un ambiente de respeto y comprensión hacia ellos por su dolor. Dice que son gente buena,
que hablan como amigos, que son amigos. Los Levarón y él son amigos. El presidente dice, yo he recorrido el país y he estado muchas veces en sus comunidades, ahí entre Chihuahua y Sonora. Yo los conozco, somos amigos, son gente buena, hablamos en muy buenos términos y se aclararon las cosas, que era lo que ellos querían información, querían investigación. Ayer aquí en este espacio, aquí en Sin Censura con Vicente Serrano, nosotros le presentamos las declaraciones de Adrián Levarón, quien dice que pues salían contentos, satisfechos de la reunión que tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador porque no les dieron a tole con el dedo. Esta pregunta deriva a la pregunta, señor presidente, ¿va a ir usted a estas comunidades de los Levarón? El presidente dice que sí va a ir a Sonora, la próxima semana, si no me equivoco, quiero decirle exactamente, en los próximos días. Va a ir la semana próxima, no ya se lo aclaro. La semana próxima va a ir a Sonora, pero a reunirse con los padres de la guardería ABC, porque están llevando a cabo un plan para reparar los daños, para que se procure la justicia, y que pues la puerta está abierta para reunirse precisamente con la familia Levarón ahí en Sonora. Ahora, no sé si se trataba de un secreto o de algo que no podía revelar el presidente, pero el presidente dice, se vale, ¿no? ¿Les puedo hacer una pregunta a ustedes, compañeros periodistas? ¿Ustedes ya sabían de esta reunión en Sonora con los Levarón? Sí. Ah, bueno, pues entonces ya no queme a nadie. Entonces, sí, no solamente se reúne con los padres de la guardería ABC, sino también con los Levarón. La próxima semana, allá en Sonora. También le preguntan al presidente cuáles son esos 11 compromisos que faltan de cumplirse, esos de los que habló el domingo. Y usted lo sabe, ¿no? Hubo 100 compromisos que firmó el presidente a principios de su mandato y quedan 11 compromisos pendientes. Dice que los va a dar a conocer más adelante. Jesús Ramírez Cuevas va a dar la lista de los 100 y de los 11 que quedan pendientes. Entonces vamos a estar pidiéndole a nuestro querido Rafita Herrera, corresponsal de la conferencia mañanera, que nos pase esa información tan pronto la tenga. A él le pasa presidencia como a todos los corresponsales, no somos consentidos, como dicen esos cabrones que nos critican. A todos los corresponsales de La Fuente se les pasan los boletines y la información, las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Tan pronto presidencia pase el boletín de los 11 compromisos que faltan, nosotros se los compartimos con muchísimo gusto. Se lo tienen que pasar a mi querido Rafita Herrera. Así de sencillo. También, bueno, termina esta conferencia, se lo digo, esta conferencia mañanera, hablando del tráfico de armas. Da a conocer esta situación muy interesante el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo de los refrescos, situaciones verdaderamente interesantes de cómo trafican las armas. Déjeme ver si le puedo poner algunas de las imágenes para que usted vea y escuche. Dígame, don David. Me dice don David que tendrá que ser en la otra compu porque esta no está conectada. Bueno, no se preocupe, sí quiero mostrarle estas imágenes que son muy interesantes, verdaderamente interesantes. Quiero que vea cómo es que trafican las armas, incluso en juguetes, en refrescos, ¿no? O sea, es verdaderamente interesante y aterrador, señoras y señores, ¿no? Así de sencillo. Vamos a ver. Esta es la otra. Vamos a ver cómo las trafican. Acá está. Le agradezco a usted su paciencia porque de verdad es importante que veamos estas imágenes, señoras y señores, de cómo trafican las armas a México. Veamos y escuchemos. Miren, para cerrar bien con toda la información sobre lo de armas. Aquí el general quiere. Sí, tenemos aquí unas fotografías de las diferentes modalidades del tráfico de armas en donde se han asegurado en diferentes puntos. Si lo ponen, por favor. La que sigue. Ahí es en la aduana de Tijuana, en una botella de refrescos, cartuchos, ahí venían ocultos. La que sigue. Adelante. Ese es en San Emeterio. Esa es una plataforma de un tracto
en donde el carril central está como recipiente de todos esos cartuchos, 55,000 cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 armas largas, es como pasan el armamento. La que sigue. Déjela, por favor. Regrésenla, por favor. Ahí. Por eso se detectan, precisamente. ¿Y por qué pasa si hay rayo gamma y todos deben de pasar hasta los vacíos? Los llenos y los vacíos tienen que pasar por el carril de rayo gamma. Yo no me explico cómo es que pasa tanto caudal de armas. Las revisiones son aleatorias. Si revisáramos todos los vehículos, hacemos colas de kilómetros y kilómetros y kilómetros para poder... Sí, pero tiene que llevar su tiempo, no es a la velocidad que lleva, sino es una velocidad de revisión en donde si lo hacemos de uno por uno no sería factible. Los puestos militares de seguridad que tenemos acá en Sonora, hemos llegado a hacer en fechas en que queremos revisar de mayor o una mayor cantidad de trailers, hemos llegado a hacer colas de 12 kilómetros. Entonces lo hacemos de manera aleatoria para evitar dañar la economía, porque se mueve a través de esos trailers pues productos a veces hasta perecederos y no podemos tenerlos ahí. Entonces, no tenemos identificado un momento en que se incremente. Ahí es en la aduana de Sonoita, debajo de los asientos de un autobús, la que sigue. También en Sonoita, en unos acumuladores, también cartuchos. También en esa misma aduana, no es la misma, ahí para adelante, acumuladores, ese es en tanques de gasolina. Entonces tienen detectadas empresas que son responsables de ese tipo de vehículos, ¿cuáles serían? No es nada más una empresa de autobuses, son de diferentes, usted lo puede notar que no es la empresa X la que detectamos, es de diferentes. Aquí en un tractocamión también, ahí es la foto del lado izquierdo es precisamente de los rayos gamma, donde está detectando una irregularidad, y la gente que está revisando, los especialistas, ya tienen la forma de identificar dónde un vehículo tiene algo irregular que les está marcando la pantalla. La que sigue. 9 armas largas, 15 cargadores también en la cabina de un tracto. Ahí está en el cuadrito rojo, y allá del otro lado donde se ubican en los rayos gamma. En cilindros de gas, cartuchos. También tanques de combustible de automóviles. En las puertas de los vehículos. En las llantas de refacción del vehículo, en donde va colocada la llanta. Debajo de asientos traseros del vehículo, ahí está otro asiento trasero, y en las puertas, en asientos nuevamente, en una caja de unicel ahí van embaladas, en un televisor, en cajas de chocolate en polvo, en un equipaje, dentro de una lavadora, ahí también en un camión de volteo con doble fondo. Ahí eso es una calibre 50 que va en el motor de un vehículo, haciendo como si fuera parte del vehículo. También hay armas fabricadas con polímeros, el que sigue. Y inclusive hay unas, aquí más adelante las vamos a ver,
que simulan que son juguetes, pero son armas. Esa es la información. Ya. Bueno, así concluye, ¿no? Esta conferencia mañanera con está muy interesante, lo que le decía yo, muy interesante estas imágenes, ¿no? Imágenes sobre el trasiego de armas a México, Mire, vamos en estos momentos a hacer una pausa muy corta para pues reagruparnos con nuestros compañeros y regresar con usted en unos momentos más. Ya sabe, esta nueva transmisión de Sin Censura es solamente para usted en las redes sociales. Es exclusiva para usted, público consentidor que nos ve en las redes sociales, con toda la libertad, con toda la independencia que se merece. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y regresamos ya con la transmisión de fondo, ya con Vicente Serrano. Regresamos en unos momentos más. No se le olvide, estamos más que listos, más que preparados para un día de muchas noticias. Permítanos solamente unos momentos más. Regresamos en menos de lo que canta un gallo. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.